1984. Creemos. 3 ingentes superestados se han repartido la mayor parte del mundo, mientras pugnan sin fin por el dominio del resto. Uno de esos superestados, Oceanía, es gobernado por una entidad conocida tan solo por el parco nombre de El Partido. El Partido todo lo controla. Es el punto de partida para la archifamosa novela que lleva por título Ese año, el año donde el protagonista supone que se encuentra. El autor, Eric Arthur Blair, inmortalizado por su seudónimo, George Orwell, dibuja una distopía totalitaria que no por hiperbolizada es menos cierta, pues todos y cada uno de sus aspectos son reflejos en el espejo de la realidad, manifestados en una u otra forma. Tal y como hablamos en su momento de Femi-Inquisición, iniciamos ahora nuestra serie enunciada como 4 de abril, fecha que Winston Smith, el protagonista de la novela, anota en su prohibido y efímero diario, y que rebautizaremos adaptando el encabezamiento de la obra maldita donde se expone la auténtica naturaleza, premisas y objetivos del partido. Así pues, bienvenidos a nuestro seminario sobre teoría y práctica del colectivismo ginocrático, donde pretendemos apuntar y someter al debate de los socios los paralelismos entre el movimiento ya marcado con el indeleble apelativo de feminacismo y los principios, métodos y metas de INSOC, la ideología basamento del despotismo orwelliano. Aprovechamos para alertar a los presentes de que revelaremos partes importantes de la trama y reflexiones contenidas en el libro. Así pues, abandonen la sala si no desean conocerlas con anticipación a su lectura, caso de no haberla finalizado. Con fines de claridad y economía lingüística, nos referiremos al objeto real de nuestro estudio como Femi-Partido, en alusión al monolito político imaginado por Orwell. Toda tiranía necesita un enemigo, alguien sobre el cual depositar todos los males, errores, desafueros, crímenes y desmanes, alguien que sea raíz de todo lo inmundo y herético, alguien sobre el cual los súbditos dirijan su odio en vez de contra el tirano. En la Oceanía de Orwell, ese lugar es ocupado por Emanuel Goldstein, miembro fundador del partido, posterior conspirador y traidor, e incansable fuerza destinada a la destrucción de todo lo bueno y puro que representa la revolución. Goldstein ha de poseer, además, una característica imprescindible: la inmortalidad. Es una fuerza en la sombra, de imposible caza definitiva, y omnipresente, pues es necesario que se ubique en todas partes para que nadie pueda sentirse libre de su perniciosa influencia. Sin Goldstein afanado en una sempiterna conjura para la destrucción del partido, y por tanto de todo lo bueno y puro, el pueblo podría dejar de tener miedo, y lo que es peor, desviar su mirada hacia otra parte. Para el Femi-Partido, el enemigo eterno es el patriarcado, una entidad lo bastante difusa e impersonal como para no ofrecer un blanco claro y permear toda la sociedad. Todo el mal pasado, presente y futuro es culpa del patriarcado. Si una mujer comete un error o provoca un mal, es porque el patriarcado la engañó o la obligó. La existencia del patriarcado es clave, como veremos, para sostener el dogma que hoy nos ocupa. Toda tiranía precisa, por otro lado, de eslóganes, frases breves, de automatizado aprendizaje, a las cuales recurrir para desterrar toda duda del propio pensamiento, y resumen de muy conveniente carencia crítica donde garantizar la higiene mental del adepto, sobre todo al ser confrontado por elementos heréticos. El partido de Oceanía hace descansar su credo en varios de ellos, siendo 3 los principales, entre los cuales hallamos: la guerra es la paz. Simple, corto, sencillo. Y para la mente no entrenada del ajeno al partido, absurdo y contradictorio. ¿Cómo pueden ser lo mismo 2 conceptos opuestos? Es donde actúa la magia del doble pensar, la capacidad de sostener 2 opiniones contrarias al mismo tiempo, no encontrando conflicto en ello y aceptando ambas como verdaderas. El doble pensar es uno de los más sólidos e indispensables pilares de INSOC, y merece un solo capítulo a él dedicado. Mas prosigamos. ¿Qué oculta tan críptico y en apariencia irresoluble y falaz mensaje? En el mundo de 1984, la guerra ha perdido su sentido original. Ninguno de los 3 superestados puede ser conquistado, ni siquiera por las fuerzas conjuntas de los otros 2. Así pues, la guerra no se destina a ese fin último. Y dado que los 3 poseen territorios lo bastante vastos como para atesorar dentro de sus fronteras cualquier bien o material que necesiten,
Tampoco hay caso en luchar por las zonas en disputa para depredar sus recursos. ¿Por qué, entonces? Desmenucemos las razones. La guerra se hace para mantener intacta una estructura jerárquica. En un estado de guerra, la población vive con miedo. Así pues, es mucho más proclive a aceptar privaciones consideradas inevitables en tal situación, y a aceptar leyes y mandatos extraordinarios para la garantía de su propia seguridad. Por encima de la población, la élite, la cima de la pirámide, administra esas privaciones y rubrica esas leyes, todo por el bien común. En el femipartido, observamos en la cúspide de la jerarquía una serie de organismos, ministerios y gerifaltes sobre cuyas espaldas recae la indeseada pero irrenunciable tarea de dirigir la guerra contra el enemigo, el patriarcado, en todas sus manifestaciones. Esa élite exige destinar cuantiosos recursos para la conducción y buena marcha de la guerra, y demanda de sus inferiores toda suerte de abnegados sacrificios para ello. La élite sabe cómo dirigir esa guerra y administrar esos recursos, y por ello su presencia y potestad son imperiosas. La autoridad del femipartido no puede, no debe ser cuestionada, ni la competencia de aquellas que lo componen. La guerra se hace para destruir los frutos del trabajo. A fin de lograr la perpetuación de la estructura jerárquica, la sensación de escasez ha de ser continua. Si se produce lo bastante como para satisfacer las necesidades de todos, la razón de ser de la élite se difumina, y sin la escasez, la delimitación entre élite y súbditos se difumina a su vez. Mas la escasez no puede provenir de arrojar a la basura lo producido sin más. La destrucción y consumo de esos productos se debe llevar a cabo en el contexto de la guerra. El femipartido recibe cuantiosas subvenciones que permiten a sus miembros elevar sus emolumentos, y por tanto su posición, sobre el de sus inferiores jerárquicos, algo por supuesto justificado por la trascendental labor que realizan. Mas el femipartido ha de fabricar un motivo para depredar ese dinero más allá de los sueldos de sus lideresas. Dinero que no puede ser dedicado a las auténticas víctimas, pues no pueden permitirse arreglar los problemas contra los que, se supone, están luchando. Charlas y conferencias donde habla la laringe y no el cerebro de los ponentes, talleres de rimbombante denominación y vacuo contenido donde los dogmas del femipartido se retroalimentan, engranajes burocráticos redundantes y mapas del clítoris, todos son excelentes medios para la consecución de esta segunda finalidad de la guerra. Todo lo cual nos lleva al punto clave. La guerra se hace para que sea eterna. El femipartido existe porque la guerra contra el patriarcado existe. No puede, por tanto, permitirse derrotarlo nunca. Puede ridiculizarlo, golpearlo, humillarlo, ganar constantes y continuas batallas, pero su amenaza ha de persistir. Elucubremos que el femipartido lograse gobernar el mundo. Aun en ese lejano supuesto, el patriarcado, su presencia, su sombra, debería seguir existiendo. Si no hay patriarcado contra el que luchar, ni expectativa de su regreso, ¿por qué las lideresas iban a seguir estando ahí? Si se concluyese que no hay tal patriarcado y que los problemas de la humanidad provienen de otra fuente que no segrega por sexo, ¿por qué iba a seguir habiendo un femipartido? ¿Por qué una de las reivindicaciones del femipartido es poder ir por la noche sin miedo a que nos violen? ¿Qué están pidiendo en realidad? Que no haya crimen ni haya criminales. Es decir, piden un imposible. ¿Por qué pedir un imposible? Es la mejor vía para asegurarse de no conseguir lo que dicen exigir y de que la guerra de la que se alimentan perdure por siempre. He aquí entonces cómo resolvemos el enigma. Cómo se nos desvela el auténtico significado de esa consigna sin aparente sentido, adaptada a los principios del femipartido. Que nos hallemos en un verdadero estado de guerra o no es irrelevante, pues ambos conceptos se funden y desaparecen para configurar algo distinto. Una entelequia de la cual el propio femipartido es un elemento cardinal. Para el femipartido no hay diferencia entre paz y guerra, para él son lo mismo, pues de la misma manera actuaría frente a los dos. Cualquier despotismo puede ser sometido al tamiz de la visión sociopolítica orwelliana, quedando sobre el cedazo las esquirlas de esencia que se hallan en lo más hondo de sus núcleos. Verán que esto mismo puede hacerse con otros, y no sólo con el que hemos venido a denominar feminacismo. ¿Cuál es su opinión, caballeros? Abrir un nuevo espacio para el debate es nuestra intención. Que no arreglaremos el mundo, perdamos cuidado. Pero el debate es sano, alimenta la mente y previene la aparición de entidades suprahumanas con el sufijo de partido.
Toda objeción, enmienda, contestación o aportación esperamos de parte de los miembros del club, todos ustedes. No teman a la crítica ni la rehuyan. No olviden que con mayor o menor frecuencia, dependiendo de nuestras respectivas obligaciones, el club sigue abierto. Les emplazamos a acudir a la próxima reunión, donde conoceremos la vida y hazañas de otro MGTOW del pasado. Hasta ese momento, piensen libres, vivan libres y cuídense.